Martina vivía en un tiempo suspendido, uno que medía en soles y lunas esperando el regreso de Juan. Durante 3 años, cada amanecer en su pueblo de fachadas coloridas y patios floreados era un día menos de ausencia. Su vida era un monumento a la paciencia, un ritual silencioso de amor y lealtad. A sus 38 años, poseía una belleza serena, de esas que no gritan, sino que susurran historias en la calma de una mirada. Su mundo era la casa que ambos habían heredado, un santuario de paredes blancas y tejas rojas que ella mantenía impecable. Administraba con una prudencia admirable el dinero que Juan enviaba desde el extranjero, estirando cada peso para que rindiera, para que su sacrificio valiera la pena. El pueblo entero la veía como el pilar de ese matrimonio, la mujer devota que sostenía el hogar, mientras su esposo luchaba lejos para construirles un futuro. Y ella se lo creía. Creía en sus cartas, en sus llamadas, en la promesa de una vida juntos que estaba a punto de comenzar. Pero el tiempo, que todo lo desgasta, también había empezado a erosionar la certeza. Hacía meses que las llamadas de Juan se habían vuelto más cortas, casi mecánicas. Su voz, antes cargada de anhelo, ahora sonaba lejana, como un eco al otro lado de un abismo. «¿Estás bien, mi amor? Te noto cansado», le preguntaba ella, y la respuesta siempre era la misma. «Es el trabajo, Martina, mucha presión. Pero ya falta poco». Ella se aferraba a esa explicación. Era más fácil creer en el cansancio que en el desinterés. Se negaba a ver las pequeñas grietas que aparecían en su perfecta fachada, como aquella vez que le preguntó por un amigo en común que también trabajaba allá, y Juan titubeó, diciendo que casi no lo veía, aunque el amigo le había dicho a su esposa que salían juntos con frecuencia. Martina sintió una punzada de duda, pero la ahogó de inmediato. ¿Cómo podía desconfiar del hombre al que le había entregado su vida? Luego estaban los gastos. Juan le pedía dinero extra con excusas cada vez más vagas. Una inversión de último momento, un problema con los permisos. Ella, confiando ciegamente, le enviaba sus ahorros, el dinero de la herencia de su madre que guardaba como un tesoro. Lo hacía sin preguntar, porque el amor para ella era sinónimo de confianza absoluta. Se decía a sí misma que eran los costos de construir un sueño. Ignoraba las miradas de algunas vecinas, esas que parecían saber algo que ella no sabía, los murmullos que se acallaban cuando ella pasaba. Lo atribuía a la envidia, a la ociosidad de un pueblo donde la vida ajena es el principal entretenimiento. Su Juan era un hombre bueno. Su Juan la amaba. Su Juan volvería por ella. Esa era su verdad, y se aferraba a ella con la fuerza de un náufrago a una tabla. Su rutina se convirtió en su armadura. Regar las bugambillas, barrer el patio, bordar servilletas con la paciencia de una santa. Cada tarea era una forma de no pensar, de mantener a raya los fantasmas que empezaban a susurrar en los rincones silenciosos de la casa. Su calma exterior era un disfraz para la creciente ansiedad que le apretaba el pecho por las noches. Las semanas previas a su regreso fueron las peores. Las llamadas cesaron casi por completo. Un mensaje de texto escueto era todo lo que recibía. «Llego el sábado, te amo». Ni una hora, ni un detalle. Solo una fecha que pendía sobre ella como una sentencia. Aún así, la esperanza es terca, y el amor a veces es ciego. Martina decidió que todo se arreglaría cuando lo tuviera frente a frente, cuando pudiera tocarlo y sentir el calor de su abrazo. La distancia era el enemigo, no él. El día de su regreso, el sol brillaba con una fuerza casi insolente. El aire olía a tierra mojada y a jazmín. Martina se había levantado al alba. Preparó su comida favorita, mole poblano, dejando que el aroma a chocolate y chiles impregnara cada rincón de la casa. Se puso el vestido que a él más le gustaba, uno azul floreado que resaltaba el color de sus ojos. Se arregló el cabello, se miró al espejo y forzó una sonrisa. La mujer que le devolvió la mirada parecía frágil. Pero sus ojos escondían un fuego que ni ella misma sabía que era tan intenso. Un fuego a punto de ser puesto a prueba. El sonido de un motor potente, ajeno al murmullo habitual del pueblo, rompió el silencio de la tarde. Martina sintió un vuelco en el corazón. Era él. Corrió hacia la puerta, con una sonrisa que llevaba 3 años guardada.
Sus manos temblaban ligeramente mientras giraba el pomo. El sol la cejeó con acento agudo por un instante, y cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, la imagen que vio detuvo el tiempo. No era el auto de siempre. Era un vehículo de lujo, negro y brillante como un escarabajo. Juan bajó del lado del conductor. Estaba diferente. Más robusto, vestido con ropa cara que no encajaba con el polvo de las calles. Pero la sonrisa de Martina se congeló. Se quebró en 1000 pedazos invisibles, cuando la puerta del copiloto se abrió. De ella descendió una mujer. Más joven, con el cabello largo y una mirada desafiante que la recorrió de pies a cabeza. Y de la mano de esa mujer un niño pequeño, de unos 2 años, que se tambaleaba sobre sus piernitas. Un niño con los mismos ojos oscuros y profundos de Juan. El aire se volvió denso, irrespirable. El aroma a mole se convirtió en un insulto. Las bugambillas del patio parecieron marchitarse de golpe. El mundo entero se redujo a ese umbral, a ese silencio cargado de una verdad monstruosa. Juan carraspeó, incapaz de sostener la mirada de su esposa. Finalmente, con una frialdad que le heló la sangre a Martina, pronunció las palabras que destrozarían su alma. Martina, ella es Sofía y este es mi hijo Mateo. He vuelto para que vivamos todos juntos. Eres mi esposa y tienes que aceptarlo. No era una pregunta. No era una súplica. Era una orden. Una humillación servida en la puerta de su propia casa, a la vista de las vecinas que ya asomaban por sus ventanas. El sacrificio, la espera, el amor, todo se convirtió en cenizas en ese instante. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Juan, con un descaro inaudito, intentó instalar a su nueva familia en la casa que Martina había cuidado como un templo. Cada risa de Sofía en el patio era una bofetada. Cada llanto del niño en la noche era una daga en su corazón. La casa, su santuario, se había convertido en una prisión. El pueblo, antes un coro de apoyo, ahora era un mar de murmullos. Las miradas de lástima la seguían por la calle, mezcladas con el juicio implacable de quienes la veían como la tonta que no supo retener a su hombre. Juan, envalentonado por su aparente éxito, se movía con la arrogancia de un conquistador. La trataba como a un estorbo, un mueble viejo que se negaba a ser desechado. «Tienes que modernizarte, Martina», le decía por las noches mientras ella yacía rígida en su lado de la cama. «Las cosas han cambiado, esto es lo normal ahora». Pero en medio del dolor y la humillación, algo dentro de Martina comenzó a cambiar. Las lágrimas que lloraba en la soledad de la madrugada empezaron a secarse. El temblor de sus manos se detuvo. Su tristeza se fue enfriando, solidificando, hasta convertirse en una resolución tan dura y afilada como el acero. La mujer devota y paciente estaba muriendo. En su lugar, nacía una estratega. Dejó de llorar y empezó a observar. Escuchaba las conversaciones de Juan con Sofía, las promesas de un futuro brillante, las jactancias sobre la empresa internacional, que había levantado desde cero con su sudor y su ingenio. Martina escuchaba en silencio, y en su mirada ya no había dolor, sino el brillo calculador de quien espera el momento exacto para mover su pieza final. Una noche la oportunidad se presentó. Juan estaba en la sala, con una copa de vino en la mano, describiéndole a Sofía los planes de expansión, el nuevo auto que comprarían, la casa más grande a la que se mudarían. Su voz era un torrente de ego. Martina entró en la habitación. Su calma era tan profunda que helaba el ambiente. No dijo una palabra. Simplemente caminó hacia la mesa de centro y colocó sobre ella una elegante carpeta de cuero. El sonido seco resonó en el silencio que se había formado. Juan la miró con fastidio. «¿Qué es eso, Martina? ¿Más cuentas?» Ella abrió la carpeta con una lentitud deliberada. Extrajo el primer documento y lo deslizó sobre la mesa hacia él. Eran los papeles del divorcio, firmados por ella con una caligrafía impecable y firme. La sonrisa de Sofía vaciló. «No te preocupes», dijo Juan con una risa forzada. «Se le pasará el berrinche. No tiene a dónde ir». Entonces Martina sacó el segundo documento. Era el acta constitutiva de la empresa, International Trading Solutions. Con una calma glacial, le dio la vuelta para que él pudiera leerlo. El rostro de Juan se fue descomponiendo lentamente, pasando de la arrogancia a la incredulidad.
y de ahí al pánico más absoluto. Sus ojos recorrían el papel una y otra vez, como si no pudieran procesar lo que veían. Su nombre aparecía, sí, pero bajo el cargo de gerente de operaciones. Y en la parte superior, bajo el título de propietaria y accionista mayoritaria 90% del capital, había un nombre que él conocía muy bien. Martina Vargas. El dinero, susurró Juan con la voz rota. ¿De dónde? La herencia de mi madre, respondió ella, su voz por primera vez en semanas sonando clara y fuerte. El dinero que me pedías para tus inversiones, decidí invertirlo yo misma, a mi nombre, como una medida de protección. Creí en tu sueño, Juan, pero nunca confié ciegamente en ti. El silencio que cayó sobre la sala fue más pesado que 3 años de ausencia. Era un silencio denso, palpable, que absorbía el aroma a mole, el sonido de los grillos afuera y hasta el aire mismo. La sonrisa arrogante de Juan se había desvanecido, reemplazada por una máscara de incredulidad pálida. Sus ojos, antes llenos de suficiencia, ahora eran 2 pozos de confusión que saltaban del rostro sereno de Martina al documento sobre la mesa. Sofía por su parte reaccionó más rápido. Su instinto de supervivencia era más agudo. Su mirada afilada como un estilete dejó a Juan y se clavó en los papeles. No entendía de leyes, pero entendía de poder, y el poder, en esa habitación, acababa de cambiar de manos de una forma tan violenta y silenciosa que la dejó sin aliento. No, susurró Juan, la palabra apenas un soplo de aire. Sacudió la cabeza, como intentando despertar de una pesadilla. No es posible, yo hice todo. Yo negocié, yo viajé, yo cerré los tratos. Es mi empresa. Martina no alteró su postura. Su calma era su arma más letal. Tú fuiste la cara y las manos, Juan. Yo fui el capital, cada peso que invertiste, cada problema de aduanas que resolviste, cada oportunidad de último minuto, salió de mi cuenta, de la herencia que mi madre me dejó, y que tú creías que yo gastaba en hilos para bordar. Abrió la carpeta de nuevo. Con la misma parsimonia, extrajo un fajo de estados de cuenta bancarios y comprobantes de transferencias. Los desplegó sobre la mesa como un jugador de cartas mostrando una mano ganadora. Cada papel era un clavo en el ataúd de la mentira de Juan. Fechas, montos, conceptos, todo estaba ahí, meticulosamente documentado. Tú me pedías dinero, yo te lo enviaba, continuó Martina, su voz firme, sin una sola nota de temblor. Pero antes de enviarlo, lo depositaba en la cuenta de la empresa. Una empresa que yo constituí legalmente hace 2 años y medio. Te nombré gerente de operaciones, con un sueldo generoso que por cierto también salía de mi dinero. Te di la libertad para que construyeras. Y construiste, Juan, construiste mi imperio con mi dinero. La palabra mí resonó en la sala con la fuerza de un martillazo. Sofía se puso de pie de un salto. Su rostro estaba desfigurado por la furia. Pero su rabia no se dirigió a Martina. Se giró hacia Juan, sus ojos echando chispas. ¿Me mentiste?, siseó, su voz un veneno concentrado. Todo este tiempo, el carro de lujo, la casa que íbamos a comprar, el futuro que me prometiste, ¿era de ella? Juan la miró, desesperado, buscando una aliada que ya no existía. Sofía, mi amor, escúchame, esto es un malentendido. Ella está loca, está tratando de... No me llames mi amor, lo cortó ella, con un desprecio absoluto. Yo no me uní a un empleado, yo me uní a un dueño. Me vendiste un sueño que no te pertenecía. Se acercó a él, su dedo índice picoteándole el pecho. Eres un fraude, un pobre diablo que jugó con el dinero de su esposa. El golpe fue más devastador que cualquier revelación legal. La humillación frente a su amante, la mujer por la que había dinamitado su vida, fue la estocada final. El rostro de Juan se arrugó, suplicante. Se giró hacia Martina, sus ojos ahora llenos de un pánico infantil. Martina, por favor, balbuceó, intentando dar un paso hacia ella. No puedes hacernos esto, es nuestro, todo lo que construimos, fue para nosotros. Martina levantó una mano, deteniéndolo en seco. Y por primera vez, una emoción cruzó su rostro. No era dolor, era una profunda y helada decepción. Nosotros, repitió, y la palabra sonó absurda en sus labios. Nosotros, dejamos de existir en el momento en que cruzaste esa puerta con ella y con tu hijo. Tú mismo lo dijiste.
Tienes que aceptarlo. ¿Y lo acepté, Juan? Acepté que el hombre con el que me casé ya no existía. Acepté que tenía que protegerme. Y lo hice. Su mirada se endureció, volviéndose tan impenetrable como el diamante. Acepté la nueva realidad. Ahora te toca a ti aceptar la tuya. Caminó con paso firme hacia la pequeña mesa junto a la entrada, donde reposaba un cuenco de cerámica. Metió la mano y sacó un juego de llaves. El tintineo metálico fue el único sonido en la habitación. Eran las llaves del auto de lujo estacionado afuera. Las llaves de la casa. Regresó al centro de la sala y se detuvo frente a ellos. No había odio en su voz, solo una finalidad irrevocable. Esta es mi casa, pagada con mi dinero, dijo, mirando fijamente a Juan. El auto que está afuera es un activo de mi empresa. Las cuentas bancarias a las que tienes acceso serán congeladas mañana a primera hora por orden del consejo directivo, o sea, por mi orden. Hizo una pausa, dejando que el peso de cada palabra se asentara. Les doy 10 minutos para que recojan sus cosas personales y se vayan. La mandíbula de Juan se abrió y se cerró sin emitir sonido. Parecía un pez fuera del agua, asfixiándose en el aire seco de su propia ruina. Sofía, pragmática hasta el final, no perdió el tiempo. Le lanzó una última mirada de asco a Juan, y salió disparada hacia la habitación de invitados para recoger su maleta y al niño, que dormía ajeno al naufragio de su recién estrenada vida. Juan se quedó paralizado mirando a Martina como si la viera por primera vez. La mujer sumisa, la esposa devota, la guardiana paciente del hogar había desaparecido. En su lugar estaba una reina reclamando su trono. Una mujer que había soportado la humillación en silencio, no por debilidad, sino porque estaba demasiado ocupada planeando el jaque mate. Martina, suplicó una última vez, con la voz rota, no tengo a dónde ir. Ella lo miró, y en sus ojos no había ni una pizca de piedad, solo el vacío que él mismo había creado. Ese ya no es mi problema, Juan, tú elegiste tu camino, ahora camina. Se dio la vuelta, dándole la espalda, el gesto final de un capítulo cerrado para siempre. Caminó hacia el gran ventanal que daba al patio, donde las bugambillas, que antes le parecían marchitas, ahora brillaban con un púrpura intenso bajo la luz de la luna. Escuchó el sonido apresurado de los pasos de Sofía, el llanto confundido del niño al ser despertado, el arrastrar de una maleta. Escuchó la puerta principal abrirse y cerrarse con un golpe seco, y luego, de nuevo el silencio. Pero esta vez era un silencio diferente, era un silencio limpio, el silencio de un espacio recuperado, el silencio de la victoria, el silencio de una mujer que acababa de renacer de sus propias cenizas, no como una víctima, sino como la dueña absoluta de su destino. La puerta se cerró, y el eco del golpe pareció limpiar el aire. Martina no se movió del ventanal. Afuera, bajo la luz pálida de un farol, el espectáculo de la ruina era breve y patético. Escuchó la voz aguda de Sofía, no gritando, sino siseando palabras como navajas. Juan respondía con murmullos rotos, suplicantes. La mujer que había llegado como una reina ahora lo miraba como a un insecto. Sin más palabras, Sofía tomó al niño de la mano y se alejó calle abajo, su silueta desapareciendo en la oscuridad, dejando a Juan completamente solo en medio de la calle de su infancia. Bajo las miradas silenciosas que se asomaban por las ventanas, él se quedó ahí, una estatua de humillación, hasta que el frío de la noche lo obligó a caminar sin rumbo. Los días siguientes, el pueblo se convirtió en un tribunal. La historia, con todos sus detalles jugosos, corrió más rápido que el viento. Juan, el hombre que había vuelto como un triunfador, era ahora el hazmerreír, el tonto que había sido más listo que él mismo. Intentó pedir dinero prestado, pero las puertas se le cerraron en la cara. Buscó trabajo, pero nadie quería contratar al hombre que había traicionado a Martina Vargas. La lástima que antes sentían por ella se había transformado en un desprecio helado hacia él. Su arrogancia se disolvió, dejando al descubierto a un hombre débil, un castillo de naipes derrumbado por un soplo de verdad. Vivió de la caridad de un pariente lejano, en un cuarto pequeño y húmedo en las afueras del pueblo. Su ropa cara fue reemplazada por prendas gastadas. Su rostro, antes lleno de suficiencia, se afiló con la ansiedad y el arrepentimiento. A veces, desde lejos, veía pasar el auto de lujo,
ahora conducido por un joven sonriente que trabajaba para Martina. Cada vez que lo veía, el aire se le escapaba de los pulmones. No era el auto lo que le dolía. Era el recordatorio tangible del imperio que él creyó construir, sin darse cuenta de que solo era un obrero en la obra de alguien más. 2 años después, la casa de Martina olía a café recién hecho y a tierra mojada. Las bugambillas trepaban por las paredes, más vibrantes que nunca. El interior, antes un santuario a la espera, ahora era un espacio vivo, lleno de libros, mapas de viajes y fotos de ella sonriendo en lugares que antes solo existían en su imaginación. Estaba sentada en el patio, con una laptop sobre la mesa, revisando reportes de exportación. A sus 40 años, su belleza serena se había profundizado. La paciencia en su mirada había sido reemplazada por una chispa de autoridad y autoconfianza. Ya no era la mujer que esperaba, era la mujer que decidía. Su empresa, International Trading Solutions, se había expandido a 2 continentes. Había aprendido, había estudiado, se había rodeado de gente leal y competente. Había viajado, negociado y cerrado tratos que Juan jamás habría soñado. Levantó la vista de la pantalla, y su mirada se perdió en el azul del cielo. La paz que sentía era profunda, sólida. No era la ausencia de dolor, sino la certeza de haberlo transformado en cimientos. A veces, recordaba a Juan, pero ya no sentía rabia ni tristeza. Sentía una extraña y lejana compasión por el hombre que se había perdido a sí mismo en su propia mentira. Esa tarde, mientras caminaba por la plaza del pueblo, lo vio. Estaba barriendo la entrada de una pequeña tienda. Estaba más delgado, encorvado, con la mirada clavada en el suelo. Sus miradas se cruzaron por un instante. En los ojos de él, ella vio un universo de arrepentimiento. En los de ella, él no vio ni odio ni triunfo. Solo vio calma, una calma inalcanzable. Martina asintió levemente, un gesto no de perdón, sino de reconocimiento, y siguió su camino. La vida le había enseñado la lección más dura de la manera más brutal: la confianza no se regala, se gana, y el amor propio es la única inversión que nunca pierde su valor. La traición de Juan no había sido el final de su historia. Había sido el prólogo violento del libro que ella, y solo ella, escribiría a partir de entonces, porque el dolor, por más profundo que sea, tiene fecha de caducidad, pero la fuerza que nace de él, la sabiduría que se cosecha de las cenizas, esa es para siempre. La traición no te define. Lo que haces después, sí. Y Martina había elegido renacer. Más fuerte, más sabia, y, sobre todo, irrevocablemente libre. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.